Buenas. Estoy despeinadísima. A ver. Bienvenides, gracias por estar. Hola, hola. Bueno, voy a hacer un preliminar mientras lo busco a Damián. Son las 7 en punto. Tómense un minuto para ir a Twitter, porque estamos con el tuitazo Basta de falsas soluciones. Ahora a las 7 de la tarde. Basta de falsas soluciones para decirle no al acuerdo entre Argentina y China para la instalación de granjas industriales de cerdos. Así que si están con un compañero, una compañera, un compañero y tiene otro teléfono a mano, a tuitear hasta que dé. Bien, voy a buscar a Damián. Perfecto. Qué bueno, cuánta gente diciendo que están acá y están en Twitter al mismo tiempo. ¿Cómo hacen? Bueno, pero quería hacer ese preliminar porque la verdad es que teníamos arreglado el vivo con Damián desde hace unos días. Es un imprescindible, pero surgió ayer el tuitazo, así que tómense 2 minutos. Hola Damián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Flavia? Justo estaba tuiteando también, siguiendo el tuitazo. ¿Cómo Perfecto, estás? perfecto. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, dentro de lo que se puede en estos contextos, ¿no? No solo de encierros y crisis pandémicas, sino de este tipo de noticias, como la de la intención de transformarnos en el chiquero no de China, sino del mundo, ¿no? En sumarnos a parte del chiquero del mundo, solo por la avidez del actual sistema de seguir consumiendo lo que tenemos alrededor, que es ni más ni menos que nuestro territorio sin ningún miramiento. Entonces, bueno, un poco Totalmente. conmovido por eso, pero muy estimulado con esta charla y agradecido por la posibilidad que nos das de dialogar a través de las pantallas por ahora, pero seguramente en algún momento también será más cerca. Bueno, voy a hacer un segundito de aclaración. Voy a desactivar los comentarios, al menos al principio, por dos cosas. Para que la cara de Damián no esté todo el tiempo llena de letras, aunque después en la grabación no quede, digo, va a quedar grabado, lo aclaro para quienes van a preguntar y para que no se ponga mala la conexión. Al final las habilito para preguntas, pero ahora voy a proceder a desactivar comentarios. Súper, ahí va. Bueno, muy brevemente te voy a presentar y voy a decir por qué me interesaba tanto charlar con vos desde hace mucho tiempo y creo que en este momento sos inmejorable interlocutor para decir algunas verdades que durante los últimos 30 años por lo menos están muy, muy ocultas. También es médico, para quienes no lo conocen, está a cargo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario. Vos corregime si algo de esto cambió. Y durante 10 años estuviste a cargo de los campamentos en pueblos fumigados. ¿Cuánto tiempo? Sí, en realidad yo asumí en el año 2009 como titular de la práctica final de la carrera de medicina, que era la última materia en el plan de estudios de esa carrera, y desde diciembre del 2010 hasta diciembre del 2019, cada 3 meses llevábamos adelante uno o dos, depende del momento. En un momento hicimos en simultáneo incluso los campamentos sanitarios, que eran la evaluación final de los estudiantes de medicina en la práctica final mientras estuvimos nosotros a cargo, ¿no es cierto? Y así Perfecto. recorrimos 40 localidades de 4 provincias que no las buscábamos nosotros, nos invitaban los intendentes o los pueblos, pero a través de los intendentes o los presidentes comunales, y resultó ser que en común todas estas localidades que habían quedado en el medio de los desiertos verdes de los eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, ¿no? Esto nos dimos cuenta después, no en el arranque, sino una vez que empezamos a recorrer los pueblos y a encontrar cosas que llamaban la atención. Entonces, bueno, en la búsqueda identificamos también eso. Sí, voy a ir un cachito para atrás para quienes no saben probablemente ni siquiera de lo que estamos hablando. Creo que el valor de esta conversación radica también en que hay muchas personas uniéndose a nuevas formas de activismo de corte muy urbano, en donde la realidad de nuestra ruralidad y de nuestra
digamos, de cómo Argentina está siendo afectada por el peor de los modelos agroindustriales y somos en ese sentido casi únicos en el mundo en cuanto a la intensidad, no únicos, pero hay una intensidad muy arraigada en nuestro país en consumo de agrotóxicos, etcétera, etcétera, y creo que el valor de esta conversación radica también en traer algo de datos a esta conversación, a esto que es una discusión sobre nuestro modelo productivo, sobre el perfil que nuestro país quiere tener durante los próximos años, durante cuando en la pospandemia se reactive la economía con estrategias que ya está quedado claro que van a ser las de siempre. Hace 2 días el presidente en el Consejo de las Américas anunció y fue a buscar inversiones para 3 sectores productivos: megaminería, industria fósil y agroindustria tradicional. Entonces, en ese sentido, creo que levantar datos que en tu caso has conseguido por campamentos en los territorios tiene un valor enorme, porque cuando vas a buscar información a los organismos de gobierno, la respuesta es el desierto, y el desierto verde. Hace unos meses FAN hizo un pedido de información pública en SENASA, en el Ministerio de Agroindustria y en el Ministerio de Ambiente sobre consumo de agrotóxicos en Argentina. La respuesta es: no tenemos la menor idea. Entonces nos quedamos con lo que nos dice CASAFE. Entonces ahí creo que el valor de tu participación, además habiendo convivido con personas que en algunos casos ya no están, como el doctor Andrés Carrasco, me gustaría que después cuentes parte de tu experiencia con él. Y yo tengo en mi feed un extracto de un videíto, un pedacito de la peli de Carrasco, en donde vos justamente hablás y defendés a las comunidades desde un lugar en donde no hay buenas prácticas posibles cuando estamos produciendo alimentos con venenos. Y me gusta una frase tuya que decís, que te escuché el otro día en un vivo con Rosalía decir, y que estoy citando mucho, te aviso, que es: el nuevo conocimiento será construido colectivamente, no será nuevo. Entonces, creo que estos espacios tienen que aportar a eso, a construir el conocimiento que nos están negando sistemáticamente desde el Estado, fundamentalmente. Así que Es que bueno. es clave lo que decís, Flavia, en muchos aspectos, fundamentalmente en el hecho de que, lamentablemente, uno queda con la sensación de que desde el Estado se están definiendo, están tomando decisiones sin información. Y esto es lo que aparentemente está ocurriendo. Mi mirada es un poco más crítica. Yo creo que desde el Estado se toman decisiones con información y con una definición clara de cuál es el sentido que le quieren dar a nuestros territorios, a nuestras vidas en estos territorios. Entonces, porque si yo no pensase de esta manera, uno tendría que creer que estamos en manos de improvisados. Y yo la verdad que ni creo que los que estuvieron antes eran improvisados como se los quiso mostrar. Creo que tenían que hacer un trabajo que hicieron muy bien, para sus objetivos, cumplieron perfectamente con sus objetivos, y creo que quienes están ahora también, con todas las diferencias que hay entre unos y otros, lamentablemente en algunos temas no hay diferencia. Y esto que vos decías, ¿no? Para salir en la pospandemia, cuando uno en marzo de este año empezaba a escuchar y a transitar y a vivir, ¿no?, toda esta situación, llegamos a leer e incluso a decir en un momento, bueno, esto nos puede permitir pensar futuros saludables, vamos a salir distintos, y hay como una especie de romantización de lo que se venía, que lamentablemente ha quedado evidenciado que era eso, una romantización, era una mirada naif, porque nada de lo que fue ocurriendo en estos tiempos ha generado una mesa en estas latitudes, sí en otras, pero en estas latitudes lo suficientemente fuerte como para parar dirían en términos futbolísticos, parar la pelota. Mientras nos tenían a todos encerrados en casa para evitar que circulase un virus que es el resultado de la acción humana sobre los territorios silvestres, porque eso hay que decirlo con todas las letras. El COVID-19... concepto, porque creo que le va a servir a mucha gente. ¿Querés andar un poquito en esa relación? Yo leí un texto espectacular en Werken y me parece que ahí tenés un punto muy clave. Es que, a ver, el tema es así. Nosotros hoy estamos ante la aparición, o sea, la presencia de un virus que es de una familia de los coronavirus, ¿tá?, que es una familia de virus que existe hace muchos años, mucho más que todos nosotros, y que ha coexistido con nuestra especie durante mucho tiempo. En los últimos 10 años, o sea, en el siglo XXI,
han aparecido 5 de las 7 especies de coronavirus, hay más de 50 especies de coronavirus, solamente 7 son dañinas para los seres humanos. 5 de esas 7 aparecieron en los últimos 10 años. Es decir, que algo ha ocurrido en este último periodo de tiempo que ha impulsado, ha acelerado procesos de transformación en los microorganismos que nuestros cuerpos no están en condiciones de seguir a esa velocidad. Entonces, claramente, nosotros destruimos los territorios silvestres. Esos territorios silvestres albergan una diversidad de especies extraordinaria, que son las, entre otras cosas, las que permiten la trama de la vida que nos permite a nosotros estar vivos. Pero al destruir esos territorios silvestres, esas especies intentan resistir, como haríamos nosotros, como haría cualquiera. Y en ese intento de resistir empiezan a buscar diferentes mecanismos, y los microorganismos lo que hacen es incorporar algunas estructuras, algunas nuevas informaciones en sus codificaciones genéticas, y aparecen estos nuevos, en este caso coronavirus, estos nuevos microorganismos que nos ponen en jaque porque no sabemos cómo enfrentarlos. Y ahí me parece, Flavia, una segunda cosa interesante también a plantear, ¿no? El discurso bélico ante la aparición de lo distinto, ante la aparición de lo nuevo, ante la aparición de lo que no conocemos. La primera respuesta es una respuesta desde la lógica de la guerra, ¿no? Hay que enfrentarlo. Incluso se planteó, sí, estamos en guerra, lo dijeron casi todos los jefes de Estado del planeta. Y eso alimenta y sostiene un mecanismo de pensamiento que se expresa en prácticas que responde a una lógica del sistema hegemónico médico, militar, policial. Totalmente. Donde esa biopolítica que denunciaba Foucault, ¿te acuerdas? Que no era la política de la vida, como decía Castoriadis, es la biopolítica de la política definiendo cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Bueno, acá está más clara que nunca. Totalmente. Y esto no permitió o no generó en los que toman decisiones en estas latitudes ni siquiera un espacio de reflexión para decir, bueno, a ver, si hasta acá llegamos de esta forma, y por lo que hicimos hasta acá, hoy estamos en esta situación, lo que tenemos que hacer de acá en adelante no es como en el juego de la oca volver al punto de partida, sino salirnos de este tablero para buscar nuevos juegos, en todo caso. Totalmente. Lo que no se hizo, porque nos encerraron, y los que sí siguieron, porque eran actividades esenciales, con su actividad cotidiana, e incluso mucho más velozmente, son las lógicas extractivas. Todos los modos de producción extractivista, que son los responsables de la destrucción de los territorios, que generan las mutaciones de los microorganismos, que terminan implicando, entre otras cosas, apariciones de coronavirus como el COVID-19, siguieron funcionando sin ninguna restricción, mientras nosotros no teníamos ni siquiera la posibilidad básica o histórica de los seres humanos de organizarnos y movilizarnos para poder frenar eso. Totalmente. Y bueno, en eso estamos. Totalmente, sí, totalmente. Ahí yo creo en lo personal, y creemos como varios movimientos que estamos ya hablando de bueno, cómo pensar estratégicamente el volver a la calle, porque realmente están obligándonos a tomar cartas en el asunto. Desde el momento en el que todos los anuncios oficiales, sea este gobierno como cualquiera, digo, en eso creo que coincidimos, yo ya siento que los gobiernos incluso no tienen posibilidades, dentro de los límites del sistema, de quebrar las lógicas de del manejo corporativo, ¿no? Cuando nos damos cuenta quiénes son los que mueven los hilos del poder en el mundo y en la Argentina muy evidentemente, porque las tramas de poder están en muy pocas manos y están muy entrelazadas, y cuando la deuda se instala como el único tema hegemónico en la tapa de todos los diarios hegemónicos, están de alguna forma coartando también nuestro pensamiento para que, a pesar de que no entendemos absolutamente nada, cuánto implica la renegociación, los bonos, BlackRock, los acreedores públicos, los privados, es el tema que tenemos que resolver como nación, ¿no? Es el tema que tenemos que resolver como nación. Ayer hicimos un vivo con Beverly King, que es una especialista en deuda, estuvo espectacular, y claro, el planteo sistémico de soluciones es el que tenemos que darnos la posibilidad de debatir en este momento. Porque no hace falta, no es suficiente emparchar pedacitos del sistema como para que, bueno, con buenas prácticas lo solucionamos, o con menos contaminación, o con una planta de tratamiento, no, hay que cambiar de paradigma, es la única forma. Es que seguir pensando que la solución a los problemas está en lo que generó los problemas es de una miopía. Totalmente. Es de una ceguera que es inadmisible en estos tiempos. Y ahí es donde está el punto. Cuando nos imponen en la agenda
que todos tenemos que discutir qué pasa. Yo no digo que no es importante discutir la deuda externa, ¿tá? No digo, es fundamental que se discuta eso en términos, y además que se discuta en términos de soberanía, que no Totalmente. digo que es lo que se está haciendo, ¿está? Pero digo, se discuta en términos de soberanía. Ahora, en ese mismo tiempo y en ese mismo espacio en el que se está haciendo esa discusión, están ocurriendo cosas, como que, por ejemplo, en Argentina, los que estamos pudiendo comer, porque no todos están pudiendo comer, los que estamos pudiendo comer, lo estamos haciendo gracias a que hay cientos y miles de productores en nuestro país que no son los agronegocios, que no son los productores ganaderos que hacen de feedlot y de la agroindustria de los transgénicos dependientes de veneno un negocio fenomenal para ellos a costa de las externalidades y los daños en la salud de todos los otros, sino que son los pequeños campesinos, los pequeños productores urbanos o periurbanos, rurales, que son los más castigados por todo esto. Hoy leí un artículo que decía, lo más paradójico de todo esto es que muy probablemente cuando pasemos esta fase, que estamos pasando ahora a nivel mundial, los más perjudicados terminen siendo los que permitieron, con su trabajo silencioso durante todo este proceso de pandemia, que todo el resto podamos seguir alimentándonos, porque los pequeños campesinos son los que están siendo más perjudicados por todo este tipo de políticas, porque no aparecen en las agendas como aquellos a quienes hay que rescatar y destacar como los verdaderos salvadores, en todo caso, de una humanidad que en algún momento cayó, digamos, y acá se puede caer, en la lógica de cuanto más mejor, de destruir todo para poder después construir con nuestros propios intereses lo que querramos construir sobre los cementerios que hemos dejado a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que nosotros veíamos cuando íbamos a las comunidades con los campamentos sanitarios, que estaban arrasadas. Eran, en palabras del periodista Darío Aranda, cuando habla de tierra arrasada, ¿no? Pero lo más terrible para nosotros, como trabajadores de la salud, era ver que la expresión más acabada de esa tierra arrasada eran los cuerpos de las personas arrasados, como el territorio primitivo que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo, y arrasados por las enfermedades que son la expresión, ni más ni menos que de los modos de organizar nuestras vidas y de las formas de producción que tenemos instaladas. Entonces, veíamos aumentos en las enfermedades endócrinas, particularmente el hipotiroidismo como un trastorno que estaba cuasi naturalizado, cuando en realidad es una enfermedad que no era habitual en nuestros territorios, con incrementos de enfermedades oncológicas, con incremento de abortos espontáneos, con un incremento de los problemas en el desarrollo neurológico de nuestros niños, con aumento en las enfermedades respiratorias. Entonces, cuando uno veía todo eso y veía que eso iba coincidiendo pueblo tras pueblo, y que lo que, además del perfil epidemiológico, coincidía era la diferencia importante entre los casos que nosotros veíamos en los territorios y los datos o los índices o las estadísticas nacionales que había respecto a esas enfermedades. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con este trabajo de los campamentos sanitarios, no había dato en Argentina sobre prevalencia de hipotiroidismo. Increíble. Nadie, no estaba registrado, ¿está? Entonces, este tipo de cosas que empezamos a ver nos alertaron, ¿no? Y además, los vecinos y las vecinas diciéndonos, nos están enfermando las fumigaciones, nos está enfermando la producción, el veneno, el mosquito, el avión. Nosotros en un principio tomábamos la expresión de los vecinos como un elemento más para tener en cuenta, pero cuando empezamos a ver que esto se repetía, lo que hicimos fue empezar a buscar qué dicen. No nos fuimos a los expedientes secretos del FBI, ¿no? Como hacían en la serie de televisión. No. Fuimos a ver qué decían las etiquetas de los productos que vendían para la intoxicación de nuestros territorios. Y lo que encontramos fue que las etiquetas de los productos que venden para la intoxicación de los territorios, porque los venden como venenos, dicen que son venenos y que generan daño. Los daños que nosotros encontrábamos. Y ahí es donde nos parecía demencial que existiera esta lógica, no, hay buenas prácticas y vos lo usas bien. La única buena práctica es la que no usa veneno. Totalmente. ¿Puedes dar algunos ejemplos de municipios a los que fueron? Como para que la gente se dé una idea de que no estamos hablando del confín de Ushuaia. Está acá nomás, al lado nuestro. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de San Antonio de Areco, estamos hablando de Ramallo, estamos hablando de, en la provincia de Entre Ríos, Azencamp, o Basavilbaso, o Villa Elisa, en Santa Fe,
en casi todos los pueblos de menos de 5.000 habitantes del sur de la provincia de Santa Fe. Hemos estado en Wilrey, hemos estado en Murphy, hemos estado en Chabás, que está un poco más al centro norte, hemos estado en Totoras, y en algunos, en Arteaga, hemos estado en Vigán, hemos estado en algunos de estos lugares, en Cañada Rosquín, digo, de ciudades más grandes, o pueblos más grandes, más pequeños, San Genaro, pero todos con este común denominador que implicaba haber quedado en el medio del área de producción. Por ejemplo, para decirte, Totoras es la capital nacional de la leche, y cuando nosotros fuimos no había vacas alrededor de Totoras. Claro. Digo, en Entre Ríos, Bobril es una ciudad que tiene el nombre del frigorífico Bobril, un frigorífico inglés que había ahí, y no había más vacas alrededor de Bobril. Sí. Entonces, y estaban teniendo estos problemas de salud, ¿no? Totalmente. Que coincidían, perdón, y con esto termino, coincidían la aparición de estos problemas en el tiempo con la transformación del modelo de producción. Sí. Hay un laburo muy bueno dando vueltas desde hace 3 días de Lucas Alonso, que es un... ¿lo conocés a Lucas vos por ahí? Sí, porque está... Sí. De hecho, nosotros con Lucas y el equipo al que él pertenece de Lemisa en La Plata, y en algún momento pudimos hacer juntos los campamentos sanitarios que hacíamos nosotros, también servían como espacio para que ellos puedan desarrollar sus actividades, y fuimos enriqueciéndonos, al menos nosotros aprendimos muchísimo gracias a ellos, nos nutrimos mucho del trabajo de los compañeros del equipo de Damián Marino y Lucas Alonso, ¿no? Y ese trabajo del que hablas es extraordinario. Extraordinario. Yo hace 3 días, creo, publicó, digamos, la presentación de su tesis doctoral en un video de YouTube que está disponible y que recomiendo muchísimo, porque él describe los hallazgos que en su investigación, que básicamente trata sobre presencia de antibióticos en cuerpos de agua y en suelo de la industria pecuaria. Él se dedicó, el equipo de Marino se venía históricamente dedicando a agrotóxicos en cuerpos de agua, es de hecho uno de los trabajos más sólidos en el mundo, sobre derivas, etcétera, etcétera, y Lucas lo que hizo, que es doctor en química ahora, fue demostrar cómo en el humedal de la cuenca del río Gualeguay, en particular las concentraciones de antibióticos que se encontraron y las alteraciones que eso puede provocar, y ahí te voy a pedir explicarlo porque es súper relevante en este momento de coyuntura, los efectos que esto puede provocar, no solamente en los ecosistemas, en la microbiota, ni hablar, y digo, acá quiero dejar algo claro, no estamos obviando la cuestión animal en esto, porque al menos yo en lo personal soy vegana, pero eso no importa, en este contexto lo que digo es, estamos asumiendo que ese tipo de industria ya está mal de por sí, ¿no? Y además de todo eso, el modelo está generando un exterminio de la biodiversidad y una resistencia, que es lo que te voy a pedir a vos ahora contar, ante los propios antibióticos en nuestros cuerpos y en los cuerpos de los otros seres vivos y de la microbiota en donde empiezan a aparecer como resultado del modelo de industrialización animal. ¿Nos puedes contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de resistencia a los antibióticos producida por... Sí. Sí, en realidad hablamos de que los seres humanos hemos creado, hemos identificado, no los creamos, porque en realidad la misma naturaleza tiene mecanismos de restricción del crecimiento de las bacterias, pero alguna vez se sintetizaron en laboratorios antibióticos, es decir, sustancias químicas que son capaces de impedir el crecimiento de determinadas bacterias. ¿Ah? Eso permitió avances extraordinarios en la historia de la humanidad, sobre todo del siglo XX, en el control de las enfermedades infecciosas. Esto hizo incluso que en algún momento uno de los grandes referentes de las industrias, de las corporaciones, de los medicamentos, dijera que a la década del 60 del siglo pasado, la humanidad ya estaba en condiciones de anunciar que había superado definitivamente el problema de las enfermedades infecciosas, porque con los antibióticos no había forma de que perdiéramos la batalla. Sin remate. Claro. Y bueno, lo que ocurrió fue que en realidad el abuso de esas sustancias, el mal uso que se hizo de esas sustancias, la incorporación de esas sustancias
que era una sustancia que hubiera servido para poder controlar determinado tipo de enfermedades o de infecciones que se llevaban la vida de miles de personas en el planeta, sobre todo en las épocas de guerra, ¿no? Cuando te quedaban las lesiones postraumáticas, empezó a hacer que los microorganismos, al igual que el coronavirus del SARS-CoV-2, digamos, el COVID-19, van mutando, las bacterias también. Y esto es algo que yo he dicho muchas veces, Flavio, y creo que es importante rescatarlo, ¿no? Si nosotros como especie tuviésemos la sabiduría, en primer lugar, la humildad, y en segundo lugar, la sabiduría de detenernos a estudiar el mundo microbiano y particularmente cómo es que se organizan las bacterias, habremos generado condiciones para que las generaciones futuras realmente puedan existir. Si no, estamos muy, muy comprometidos. Digo, la capacidad de organización que tienen los microorganismos, sobre todo las bacterias, el mundo microbiano, pero particularmente las bacterias, de organización para la resistencia y para la sobrevivencia, a partir del reconocimiento de cómo cambia el territorio permanentemente, la incorporación de información de ese cambio territorial a su propia estructura genética y a partir de así su reconversión, es lo que hace que los microorganismos se vuelvan más fuertes y que estos venenos que nosotros les echamos, en este caso estos antibióticos, que para ellos son venenos, no les pueden afectar. Esto ocurre con el paso de los años, debería ocurrir con el paso de los siglos. Sin embargo, el volumen y la velocidad con la que los seres humanos, sobre todo el sistema médico y después el sistema agroindustrial a nivel internacional, particularmente de la producción de animales en gran escala, incorpora el uso de antibióticos como una herramienta ya no para curar la enfermedad de los animales o de los seres humanos, sino como en el caso de los seres humanos como preventivo, algo que es también irracional. El antibiótico preventivo no existe, no tiene ningún tipo no resiste análisis. Pero en el caso de los animales, el antibiótico se usa ya no solo como preventivo, porque imagínate, son cientos y miles de animales viviendo confinados en situaciones de estrés que les aumentan su belicosidad, les disminuyen sus sistemas inmunológicos por el estrés que generan, al mismo tiempo se generan sustancias, se liberan hormonas que son dañinas para los propios organismos. Eso hace que cualquier microorganismo que ande dando vueltas encuentre un caldo de cultivo espectacular y diga, me generaron un spa. Cada chiquero internacional de estos es un spa para los microorganismos, que además empiezan a reproducirse y generan daños económicos para los productores. Entonces, ¿qué se hace? Usamos antibióticos. Y lo usamos preventivamente, para evitar que se nos enferme uno, pues si se enferma uno no podés parar la cadena de contagio. Entonces lo usamos preventivamente, pero resulta que después encontraron estas personas, que cuando los animales consumen antibióticos, modifican su flora intestinal, porque el antibiótico te mata todo, o sea, mata a las bacterias que querés matar y a las otras también, sobre todo en los sistemas digestivos, y nuestros sistemas digestivos sin bacterias no pueden funcionar. En el caso de los animales, lo que pasa es que pierden la capacidad de metabolizar naturalmente la comida y engordan más rápidamente, generan grasa más rápido. Entonces usan el antibiótico como una estrategia para acelerar el engorde. ¿Qué genera eso? Un aumento en la resistencia bacteriana. ¿Qué genera eso? Un aumento en los residuos antibióticos que se liberan al ambiente, que es lo que demostró Lucas Alonso, el doctor Lucas Alonso, de una manera indiscutible, que llega incluso ya no a los cursos de agua, llega también cuando uno utiliza las camas de esos pollos, por ejemplo, para hacer abono, porque dice, che, vamos a hacer abono, vamos a reciclar, ahora que somos todos verdes, y entonces reciclamos y reutilizamos, y usamos ese abono en otro campo para plantas, aparecen en las plantas, que nunca fueron rociadas con antibióticos, presencia de antibióticos porque se alimentaron de un abono que estaba cargado de esas sustancias. Esto es terrible. Hace 6 años la OMS advirtió que la resistencia a los antibióticos era el problema más serio en términos sanitarios a nivel mundial. Hace 6 años ya lo advirtió la ONU. Dijo, en el 2025 no tenemos antibiótico para hacer frente a lo que va a venir de las superbacterias. Hace 3 se identificaron 2 superbacterias que no hay ningún antibiótico conocido que pueda eliminarlas. Pero lo peor de todo es que hace 25 años no se generan antibióticos nuevos. Lo que hay son combinaciones de lo que ya existían, porque no hay investigación para generar nuevos antibióticos. Lo cual, por un lado, uno dice, bueno, es un alivio, ¿está? Basta de generar venenos para eliminar a aquello que no conocemos o que no queremos conocer, pero por otro lado es un serio problema para la salud pública. Y después, perdón, y con esto cierro esta parte, ¿no? Digo, después los que comemos
comida, que no siempre es alimento, porque como hemos dicho muchas veces, si tiene venenos no es alimento, si tiene transgénicos no es alimento, los que comemos comida estamos pensando que nos estamos comiendo el bife que se comían nuestros abuelos, que comían el bife de una vaca que era vaca porque tenía 4 estómagos, porque necesitaba para poder digerir la celulosa del pasto que comía 4 estómagos. Pero resulta que ahora esa vaca come alimento balanceado, que no tiene pasto, no tiene celulosa, que tiene semillas y oleaginosas que nunca en su historia comió, que no está genéticamente preparada para comer, y que al mismo tiempo viene cargada de antibióticos porque en los filón no puede sino sobrevivir, o los chanchos, o los pollos. Y nosotros creemos que comemos el mismo bife, el mismo asado, el mismo filet, y no sabemos qué estamos comiendo en realidad. No reconocemos, ninguna carnicería, cuando te vende la carne con el cartelito y la etiqueta que dice contiene tanto de tal antibiótico, tanto de arsénico, tanto de tal agrotóxico, no te lo dicen. Totalmente. Sí, en Y la eso es carta terrible. es terrible. Es terrible. Y como varias cosas de las que decías recién me resuenan porque las estamos hablando últimamente, quiero dar dos datitos para que la gente entienda, quienes no lo saben, de qué hablamos cuando hablamos de hacinamiento de animales en estos sistemas de líneas de producción en donde se los administra como objetos. Estamos hablando de 20 gallinas por metro cuadrado. 20 gallinas por metro cuadrado. Una cerda, que ahora les dicen madre desde el sistema productivo, por metros, que no se mueven toda su vida. Estamos hablando de una vaca cada 20 metros cuadrados. Digo, estamos hablando de niveles de hacinamiento imposibles de sostener con ninguna tecnología disponible. Ayer hablaba con un amigo, con Lucho Cordon, que es labura en permacultura, y me decía todas las cosas que están apareciendo y que se aparecen como soluciones máquinas, no, como soluciones mágicas, nos van a llevar igual a la extinción, pero con más tecnología. Y hay una gran verdad ahí, porque en esto de no parar la pelota, como decís vos, y observar a la naturaleza, observar la trama de la vida, observar todas las pistas escondidas que están, y no escondidas, que están en esto que está perfectamente organizado, seguimos creyendo que las soluciones mágicas están colonizando Marte. Y no es casual que estas narrativas procrastinadoras de tomar acción aparezcan, prevalezcan y generen las referencias morales que además creemos que son el aspiracional a seguir, ¿no? Es Elon Musk pensando y ya planteando que en 10 años vamos a establecer una base en la Luna para colonizar Marte. Es un aspiracional Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es de las pocas personas que en la situación pandémica se enriqueció, triplicó su fortuna, genera 15.000 millones de dólares por día. Y seguimos consumiendo ese modelo también como aspiracional, no solamente en términos reales, son las personas a las que admiramos, son las referencias morales de esta época de la civilización. Y ahí, hablando sobre referencias morales, me gustaría que cuentes un poco lo que vos llegaste a conocer o cómo fue tu experiencia también de acercamiento con Andrés Carrasco, porque es una persona que ya no está, que tiene un valor para mí real y simbólico descomunal, a quien no se le ha dado el crédito suficiente por lo que implicó y lo que representó dentro del sistema científico hegemónico dentro de nuestro país, porque muchas veces incluso nosotros desde la organización en la que estoy, desde XR, decimos, bueno, nosotros nos aparamos en la ciencia, todo lo que decimos, bueno, pero la ciencia no es una cosa homogénea también. Y ahí me gustaría que cuentes un poquito qué opinás vos o cómo ves el sistema científico y su rol en la praxis. ¿Cómo podemos estar en esta situación con una institución como el CONICET, referente en el mundo? ¿Cómo puede ser que estemos en esta situación, que la base de la construcción de las políticas públicas no se haga sobre nada de lo que sale de esos lugares? Yo también comparto con vos que es por absoluta, no es por ceguera ni por... es por omisión absolutamente consciente y por acción presionada. Digo, no hay ninguna ingenuidad en esto. Si uno se pone a ver, ¿de dónde salió la papa transgénica que se presentó en Argentina como una cosa maravillosa? El año pasado, ¿no? Salió del sistema tecnocientífico argentino. Sí. ¿De dónde sale la tecnología del trigo resistente a la sequía? Sale del sistema tecnocientífico argentino. Lo que no se nos dice es que, por ejemplo, el trigo resistente a la sequía no es resistente a la sequía. Es resistente a una sustancia química llamada glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato, demostrado por Andrés Carrasco en una de sus últimas investigaciones, ¿está? Pero eso no se dice, se presenta como que tolera
grandes periodos de sequía. Y eso sale del sistema tecnocientífico argentino. Sí. O sea, el sistema tecnocientífico argentino hoy tiene dinero, mucho dinero puesto para el desarrollo de investigación en vacunas para un virus ARN, que tiene una capacidad de mutación tan veloz que es muy probable que cuando tengamos la vacuna ya no sirva porque tengamos que tener una nueva cepa. Pero más allá de esto, ¿cuál es el porcentaje de dinero? Tomando como 100% lo que se dio al sistema tecnocientífico argentino para investigar sobre COVID-19, ¿qué porcentaje de ese dinero se puso para investigar sobre modelos de producción de alimentos sanos, libres de venenos, autóctonos de escala local y sin necesidad de grandes recorridos para llegar a la mesa de las personas? ¿Cuánto? ¿Cuánto del dinero, digamos, en porcentaje de dinero, cuánto se puso para investigar cómo hacer para eliminar un virus y cuánto se puso para investigar cómo fortalecer a las comunidades campesinas o periurbanas o urbanas que están produciendo el alimento, no la comida, el alimento libre de venenos, libre de químicos, de transgénicos, que se produce a escala local y que se produce además en función de los tiempos que estamos viviendo y no alterando los ciclos de la naturaleza? Veamos eso. Digamos, porque acá lo que tenemos hoy como pandemia del COVID-19 no es la primera pandemia, quizás es la que más nos han impactado por esto de cerrar el mundo, entre comillas, lo de cerrar porque nos encerraron a nosotros, no al extractivismo, como dijimos antes, pero no va a ser la última, Flavia. No va a ser la última. Y yo no soy un agorero, ni soy de los terraplanistas que dicen que hay que matarla todo porque es toda una conspiración. No, no, yo estoy diciendo lo que los mismos que nos trajeron hasta acá nos han dicho que está ocurriendo, pero que ellos dicen, pero no importa, porque nosotros generamos esto y con más tecnología lo vamos a resolver. Con ese cuento venimos desde la Revolución Verde con un paso atrás cada vez que hacemos medio para adelante. Entonces digo, si nos dijeron que la Revolución Verde del DDT iba a resolver los problemas del hambre en el mundo y lo que generó fue una pandemia de contaminación y de problemas oncológicos a partir del DDT, y después nos dijeron, no, bueno, pero ya no me DDT, ahora viene el endosulfán, que no tiene nada que ver, que es buenísimo, y después resulta ser que el endosulfán era igual o peor que el DDT, y nos dijeron, bueno, pero quédense tranquilos, ahora tenemos el glifosato que no es nada que ver con el endosulfán, y resulta que el glifosato era igual o peor que el endosulfán, pero no, pero el glifosinato, ese sí que va a ser buenísimo. A ver, esto, yo creo que los únicos que se creen el cuento del pastor mentiroso somos nosotros. Totalmente. Y le seguimos creyendo al pastor mentiroso. Entonces digo, si nosotros no somos capaces de poner un freno ahí, no tenemos mucho futuro. Y Andrés Carrasco lo que hizo, viniendo del corazón de la ciencia dura, porque Andrés fue presidente del CONICET, o sea, Andrés era una persona con un reconocimiento y una espalda tecnocientífica de esa ciencia hegemónica, positivista, que era indiscutible, y lo que hizo Andrés fue decir, señores, no podemos seguir los que somos investigadores de carrera creyendo que la investigación que se financia con el dinero del pueblo tiene que ser en función de lo que a mí se me ocurre. Tenemos que empezar a escuchar qué es lo que las comunidades están necesitando. Él escuchó a las madres de Ituzaingó, empezó a investigar, él era embriólogo, empezó a investigar en los modelos de animales que se usan para probar las drogas que después nos dicen que podemos usar, pero que resulta que cuando lo usamos para probar los impactos negativos de esas sustancias químicas nos dicen, no, no, pero son animales, no son seres humanos. La carga de las drogas siempre está a nuestro lado. Sí, 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 totalmente. Entonces digo, Andrés desde ese lugar, con esa espalda y un recorrido académico intachable, dijo, señores, lo que se nos vendió como la panacea y como el producto inocuo que toca el agua o el suelo y se desintegra y desaparece, en realidad tiene un impacto en el proceso de organización de las estructuras que terminan formando el cuerpo de un vertebrado, que es terrible. Dicho en español, lo que Andrés Carrasco dijo fue que cuando el agrotóxico glifosato, unido a los surfactantes, se vinculaba con las estructuras celulares, impedía la regulación del ácido retinoico. Y ese impedimento de la regulación del ácido retinoico es responsable de que algunos genes no puedan expresarse, y el resultado de esa no expresión de esos genes es que aparecen malformaciones congénitas. Y lo que Andrés Carrasco dijo es, quienes están denunciando que en sus hijos tienen malformaciones que antes no había en esos lugares, quienes están denunciando que sus hijos nacen o no llegan a nacer porque son inviables antes de nacer, producto de las malformaciones y que dicen que son por las fumigaciones, tienen razón. O como mínimo, tienen elementos que la ciencia ha demostrado que pueden vincularse con su problema. Por decir eso, Andrés Carrasco, y por
y, a ver, por ser un subversivo, porque subvertió el status quo de la ciencia que dice, los científicos primero investigamos en el laboratorio lo que nosotros queremos investigar porque a nosotros se nos ocurrió con la plata que todos ponen para que nosotros seamos científicos. En segundo lugar, cuando tenemos un resultado, lo compartimos con nuestros amigos científicos que piensan como nosotros para que digan que somos buenísimos y somos fantásticos. Y en tercer lugar, cuando esto ha ocurrido, lo difundimos en revistas, que solamente leemos lo que somos amigos, lo que somos científicos y que nadie puede leer para poder seguir sumando algunas cocardas o algunas distinciones que nos permitan seguir pidiendo dinero para seguir haciendo circular esta rueda. Y Carrasco dijo, eso no puede hacerse más. Si yo en mi laboratorio encuentro algo que demuestra realmente que lo que dicen los pueblos que están siendo expuestos a estos venenos es verdad, no puedo esperar 2 años o 1 año, que es el tiempo que va a llevar que siga todo el circuito de la publicación para que se publique después una revista y que sea una discusión de congresos. Tengo que salir a decirlo ya. Y salió a decirlo en los medios de comunicación masivos a través de una entrevista que él le pidió a Darío Aranda, y de esa forma generó un quiebre en la estructura científica. Yo te digo personalmente, más allá de la admiración, el cariño que tengo por Andrés y el agradecimiento eterno por todo lo que nos enseñó y lo que nos compartió, su generosidad, digo, Andrés hizo algo que también es importante tenerlo claro, ¿no? Andrés marcó un A Andrés y un D Andrés, ¿está? Porque él dijo, hasta ahí todos podían hacerse los distraídos. Desde Andrés Carrasco para acá, científico que no difunde lo que ha encontrado como resultado de su producción y de su construcción científica, es o cómplice del sistema o partícipe necesario. Y esto me parece que es clave para poder entender el aporte extraordinario que Andrés Carrasco le hizo, no a la CONICET, a la ciencia, a la sociedad, a la humanidad, al plantear cómo deben o cómo pueden ser los mecanismos de construcción de conocimiento y de validación de saberes, que en definitiva es lo que debería hacer la universidad y el sistema tecnocientífico. No inventamos nada, nosotros validamos saberes que vienen milenariamente y que algún vivo cada tanto lo patenta y lo presenta como que fue de él, cuando en realidad uno es la síntesis de miles, de millones de años y de miles de personas que han estado pensando, construyendo, sufriendo, padeciendo antes que uno, para que uno pueda sintetizar en algunas pocas palabras un pensamiento o un descubrimiento, entre comillas. Sí. Yo comparto admiración, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero en el año 2016, que te llamé por primera vez a vos también para estaba haciendo un laburo para un municipio sobre distancias apropiadas para la aplicación de agrotóxicos, en ese caso eran productos fitosanitarios, el municipio era Rafaela, corazón sojero también de nuestro país, y me acuerdo que tomé contacto con todo el trabajo de Carrasco y dije, ¿cómo puede ser que yo, que además trabajo en estos temas hace 15 años en ese momento, no haya reconocido y no conozca en profundidad el laburo de este tipo, digo? Porque realmente es tan enorme el quiebre que produjo viniendo desde adentro del sistema, porque el riesgo Perdón, fui yo, que mala mía, que se me estaba quedando sin batería, ahí lo enchufe. Me perdí el hilo de lo que estaba diciendo, que traer a esta conversación ampliada todo lo que ya existe para no seguir posicionándonos en una situación de tener que seguir investigando y haciendo diagnósticos. El otro día retomé una entrevista que hizo justamente Carrasco con el doctor Lucero de Chaco, otra persona que investiga esto un montón, con Adrián Baenza, hace 10 años. Hace 10 años dijeron todo esto y dijeron, estamos esperando que nos llame el gobierno para que empecemos con los estudios epidemiológicos. Pasaron 3 gobiernos desde ese momento y estamos en una situación muchísimo peor. Entonces, el punto de la situación, cada vez que también a nosotros desde los diferentes activismos, desde las resistencias territoriales, nos cargan con la necesidad de probar la afectación de todos estos venenos sobre la salud, es tan demencial la lógica perversa del sistema y la obviedad de que está todo mal, que no queda otra que pensar que esto es un proceso, esas son mis palabras, de genocidio planificado. Digo, no hay otra forma de concebir la posibilidad de que
sabiéndose se continúe como si fuera la normalidad total, ¿no? La normalidad que tiene además un montón de acepciones y que ahora está tan en boga y que puede ser también la construcción de normas para mantenernos en esta situación de Tal cual. obediencia ridícula en este punto de la historia. Tal cual, a ver, concretamente me parece que es clave lo que vos decías recién, ¿no? Esto es un ecocidio. Estamos Totalmente. transitando un ecocidio y como ecocidio está planificado, ¿no? A ver, y esto no es conspiranoico, yo quiero ser claro en esto, ¿está? No es que estamos viendo cosas atrás, lo dicen, lo publican y lo difunden sin ningún tipo de problemas porque ellos están convencidos. El nazismo estaba tan convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto que documentó todo y por eso después pudieron hacerse los juicios que se hicieron, ¿no es cierto? Esta gente está igual convencida que los nazis de que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer para sobrevivir ellos. Claro. Tienen claro que no es para la sobrevivencia. A ver, es mentira. Cuando dice, sin esto el mundo no come. Eso es falso y ya lo dijo la FAO que es falso. Entonces yo no lo voy a discutir. No dicen, No. hay buenas prácticas y hay dos bibliotecas. Eso es falso y ahora lo están diciendo todos los tribunales de Estados Unidos que están diciendo, ustedes sabían que esto hacía mal, que esto era venenoso y mintieron. Entonces yo tampoco voy a entrar en discutir si hay dos bibliotecas, si son buenas prácticas o malas prácticas. Esas son discusiones que no hay que dar. Lo que tenemos, creo yo, poner en discusión ahora, que es lo que Andrés Carrasco planteaba, y por eso Andrés Carrasco lo hicieron lo que le hicieron, lo castigaron como lo castigaron, lo persiguieron como lo persiguieron, y lo hicieron, que lo pretendieron hacer, pretendieron quebrarlo, y nunca lo lograron. Y como nunca lograron quebrarlo, lo desgastaron a partir de las injurias, a partir de esas calumnias respecto de la cientificidad de sus trabajos, lo cual Totalmente. no resistió ningún análisis cuando realmente fue analizado correctamente. Y Pero aparte se Andrés, yo lo dije alguna vez, quienes estuvieron detrás de impulsar la investigación a Carrasco dentro del CONICET. Estuvieron atrás las corporaciones de pero agrotóxicos y de salud. claro, los Wikileaks lo demostraron, lo dejaron en evidencia. Entonces, Sí, ahora, ¿por qué se hizo eso? Yo lo dije en la película justamente que hizo Valeria Tucci sobre Andrés. Se hizo porque necesitaban decir, está bien, nos bancamos un Carrasco, no dos. claro. Entonces, que le quede claro a todos los que, este se nos escapó, pero todos los que vengan acá tienen que tener claro qué es lo que les va a pasar si se quieren hacer los dislocos como lo hizo Carrasco. Felizmente eso no le salió tan bien. Felizmente hubo una reacción, hubo una organización, y a ver, ejemplos como el de Lucas Alonso, el doctor Lucas Alonso, el doctor Damián Marino, como el doctor Rafael Lasmanovic, la doctora Delia Iyaza, digo, Totalmente. hay el doctor Lucero, digo, han empezado, digamos, a partir de toda esa situación ya no es posible casarlo, no es posible ocultar como se ocultaba antes, siguen sin estar en las tapas de los diarios, ¿tá? Y como sí están los inventores de los eventos resistentes a venenos o los que buscan salidas biotecnológicas a los problemas que la biotecnología nos generó. Pero existen, hay una unión de científicos comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina que hace 10 años, 5 años nació, hace 10 no existía, no estaba en la cabeza de nadie, hace 5 años nació y hoy tiene más de 60 miembros en toda América Latina generando espacio para la reflexión y la divulgación de una ciencia de verdad con una revista que logramos sacar. Hay en los territorios un diálogo mucho más fluido entre las comunidades y algunos espacios de la academia, porque es cierto, la academia es responsable del proceso de ecocidio que hoy vivimos, pero también adentro de la academia vemos quienes intentamos resistir y quienes intentamos generar otras cosas a lo largo y lo ancho del país y de América Latina y del mundo. Entonces, esas cosas son esas pequeñas resistencias, son esas grietas que a veces uno dice, no, pero con una grieta no alcanza, tenemos que poner la bomba y que rompa todo. Yo no estoy discutiendo eso, pero digo, hacer una grieta una represa, una grieta chiquita de 1 milímetro, una represa, y es cuestión de tiempo que reviente. Sí, Es cuestión de totalmente. tiempo que reviente. Hay que encontrar las grietas, y si no hay, generarlas, pero esas grietas, no las falsas grietas de Totalmente. un color u otro color. Las grietas al sistema. A ver, si el sistema nos trajo hasta acá, ¿cómo nos va a sacar? Nos dicen, al COVID lo combatimos abriendo las ventanas de nuestras casas y aireando y que entre el sol. Y si vivimos en Buenos Aires, ¿cómo hacemos que entre el sol en nuestra casa, en nuestro departamento que está pegado al departamento al lado? Si vivimos en Rosario, que es Buenos Aires. Vos en Buenos Aires, yo en Rosario. ¿Cómo hacemos para que entre el sol? En mi casa no tengo sol gracias a la especulación inmobiliaria que se financia y se alimenta del dinero de la agroindustria y otros negocios no tan legales. Digo,
Estas cosas están Total. pasando. Nuestras ciudades nos dicen, no podemos salir a correr porque nos contagiamos porque estamos todos juntos. Y es verdad, claro que es verdad, porque no tenemos espacios públicos para poder correr y andar tranquilos. En ciudades que históricamente tenían espacio para que todos anduviéramos sin siquiera tocarnos. Y ahora ya no los tienen porque han sido privatizados en función de una lógica absolutamente extractivista también desde lo urbano. Eso vos decías al principio, los que estamos en las ciudades, ¿no? Que vemos el tema de la agroindustria como una cosa lejana y demás, y ahora cuando terminemos este vivo, decimos, che, qué bueno estuvieron Flavia y Damián, otra que se repita, y vamos y nos compramos en el supermercado el potecito con la ensalada ya hecha porque no tenemos tiempo para andar cocinando, no, para andar buscando qué comemos. No estábamos exentos de todo esto, no la miramos de afuera, nos está atravesando y nos quieren hacer creer que la miramos de afuera para que nosotros sigamos mirando como espectadores lo que estamos haciendo en los territorios. No sería posible que los seres humanos hubiésemos aceptado la producción de carne a gran escala en esos criaderos que son terribles desde todo punto de vista sanitario, de derechos, de lo que vos quieras, si no hubiéramos primero aceptado que los seres humanos podíamos vivir así cuando decidimos que las ciudades podían transformarse en lugares de amuchamientos de gente. No sería posible que aceptásemos que destruyesen nuestros territorios y que deforestasen y destruyesen los bosques y los montes nativos, si primero no hubiéramos aceptado como posible que nos dejen a nosotros sin espacios verdes en nuestras ciudades. No sería posible que hoy tuviésemos el mar bombardeado como están bombardeando nuestro mar argentino, mientras estamos todos mirando en la televisión cuántos casos nuevos de COVID hubo y cuántos se murieron y quién fue el irresponsable que se contagió porque no se cuidó cuando tenía que salir, y nos están destruyendo nuestros mares y las vidas de nuestros peces, que es la vida de nosotros. Entonces digo, me parece que ahí es donde estos espacios que yo te agradezco que generás y que nos permiten dialogar, encontrarnos, equivocarnos, claramente. Quizás yo lo digo cuando me dejaban dar clases en la Facultad de Rosario, hasta septiembre del año pasado que podía dar clases, yo decía siempre, cuando terminaba la primera de los seminarios, después ya el chiste no servía más, pero decía, cuando terminaba el seminario, hay algunos que no están tan de acuerdo con que nosotros generemos pensamiento crítico dentro de la facultad, pero entonces nos han limitado al trabajo del instituto y de los informes de los campamentos y nuestra materia electiva. Pero ya no estamos más en la práctica final y por eso no hay más tampoco campamentos sanitarios. Pero cuando dábamos clases ahí decíamos, al finalizar el primer seminario, y no nos crean nada de lo que hemos dicho, pero nada, salvo mi nombre y apellido, no me crean nada de lo que dije, vayan a buscar, vayan a estudiar. Porque lo peor que podemos hacer los que hacemos docencia en la universidad es formar a partir de la certeza y las verdades, porque ahí se acaba la posibilidad del pensamiento crítico y se acaba la posibilidad de aprender. Cuando creemos que ya tenemos la verdad y que ya sabemos lo que teníamos que saber, es cuando más jodidos estamos, porque es cuando no vamos a tener posibilidades de aprender nada. Entonces, yo creo que el mejor mensaje que podemos decir es, no crean nada de lo que dijimos, vayan a buscar, lean a las... Pero no, insisto, no pidan que les habiliten los expedientes secretos del FBI, lean a la FAO. No vayan a leer a los compañeros del pensamiento crítico, lean a la industria. Como vos decías en tu hilo de Twitter cuando respondías y decías, a ver, leemos a los documentos oficiales, leemos a la industria, lo que estamos diciendo no es paranoia, no es conspiración, lo dicen ustedes mismos. Entonces no nos vengan después a querer hacer quedar a nosotros como los que estamos idos de la realidad. Totalmente. Solo queremos advertirnos y abrazarnos, queremos abrazarnos, porque si no nos abrazamos, no nos podemos sentir, y si no nos podemos sentir, no podemos trabajar juntos en la construcción colectiva de una salida, que si no es colectiva no va a ser salida nunca. Tremendo, sos como un rematador serial, todas tus frases son un tuit espectacular. Yo le dije a la persona que estaba tuiteando ahora con el hashtag que mirara un poco el vivo para tirar citas de porque sabía que ibas a tirar sin mirar. Me quedo con una que me gusta mucho, que la introdujiste recién, que es buscar las grietas estructurales, porque ahí también sentimos muchos, que está la única esperanza posible en esta construcción comunitaria, en la posibilidad de imaginar salidas a este modelo que se nos impone desde todos los espacios de construcción social como la única alternativa. Como dice Zizek, o sea, el capitalismo fue tan certero en su metodología que nos hizo creer que antes va a llegar el fin de la humanidad que el fin del propio capitalismo. Y es el momento de desbloquear la imaginación.
Y la única forma de desbloquear la imaginación es, como vos decís, experimentando también, construyendo comunidad, es en esas grietas estructurales, no partidarias. Eso ya, yo también, yo misma, mucho tiempo me puse del orto con los gobiernos de uno, de otro, puteando al político de turno, y la realidad es que es todo tanto más grande que el político de turno. Recién vos mencionabas al sector académico y su rol. Hoy están haciendo, por suerte, con mucha fuerza, un sector de campesinos y de campesinas organizado, la UTT a la cabeza, pero con muchísimos otros alrededor, que está disputando un espacio de poder y de narrativa muy interesante, creo yo, muy interesante, que además tiene la oportunidad de plantearse frente a algunas cosas, de plantarse. El 9 de julio, cuando el presidente estuvo haciendo su discurso por el Día de la Independencia, no invitó a la UTT, tuvo a su derecha al presidente de la sociedad rural, una vez más. Cambian los gobiernos, pero esos símbolos hegemónicos siguen persistiendo. Y es el único espacio para no dejar que eso siga sucediendo, es construyendo desde las bases, desde los territorios y desde las ciudadanas y los ciudadanos, también en las ciudades. Así que rescato este espacio de esperanza radical que vos mencionabas en las grietas de la estructura del sistema y en no seguir invirtiendo tiempo en luchar contra los negacionistas. Listo, ya está, amigos. O sea, la ciencia hegemónica incluso es, o sea, el consenso es ya inamovible. No podemos seguir discutiendo. Miremos en qué vamos a construir. Discutamos nuestro modelo de soberanía alimentaria. Este es el momento y ese es nuestro reclamo. No tenemos la receta de lo que hay que hacer, no tenemos la razón ni la representación de nadie, pero los espacios territoriales y las comunidades son quienes tienen que empezar a tomar decisiones. Y eso se puede hacer solamente con un proceso de profunda apertura democrática, no con el sistema de representación indirecta que tenemos ahora, en donde no hay ningún tipo de relación entre lo que queremos y los que toman las decisiones. Así que bueno, te dejo los últimos minutos, voy a abrir preguntas, si vos querés decir algo, mientras tanto, pero la tiranía en función de de Instagram. esto que vos decías mientras esperamos las preguntas, a ver, a mí me parece que hay una cosa que es claro, y es clave para entender lo que viene. Si no somos capaces de recuperar en el reconocimiento de la diversidad y del distinto la posibilidad maravillosa de encontrar una salida colectiva y en conjunto, nosotros no habremos aprendido nada de toda esta situación y vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y en ese sentido, yo no soy un antipolítico, he hecho política toda mi vida, incluso muchos años política partidaria desde muy joven, y después dejé de hacerla en esos espacios y pasé a hacerla en otros. Lo que digo hoy es, tenemos que estar todos, pero cuando digo todos no es un eslogan de campaña, digo, tenemos que encontrarnos, tenemos que aprender a sentarnos a la mesa para pensar y reconocernos desde la diversidad y que esa diversidad sea nuestra fuerza. Que los acuerdos sean una especie de base de lanzamiento, pero que la fuerza nos la dé la diversidad, es lo único que nos va a salvar. Porque es lo que garantiza la trama de la vida, Flavia. No hay trama de la vida sin diversidad, no hay trama de la vida sin territorio donde esa diversidad pueda encontrarse y amorosamente dialogar, y no hay trama de la vida si no hay tiempos respetados para que esos diálogos puedan ocurrir. Son tres dimensiones que necesitamos recuperar. Y me parece que en eso andamos, y creo que andamos muchos más de lo que creemos que somos. Digamos, a mí me parece que eso es clave. Somos muchísimos más de los que creemos que somos. Totalmente. Muchos más de los que reconocemos que somos. Entonces, me parece que estamos en un momento muy interesante, en un momento que es complicado, que es complejo, que de mucho dolor para muchos, pero que es necesario que encontremos la manera de retomar los encuentros, retomar los abrazos, pero desde lo figurativo, pero también desde lo real, como herramientas de construcción. Si en vez de estar pensando en estrategias individuales de enfrentamiento a una pandemia, hubiésemos en estos 4 meses, por ejemplo en Argentina, mientras fortalecíamos el sistema de salud que había que fortalecer, construido herramientas y generado una base para recuperar un entramado de estrategias comunitarias, colectivas, de cuidados solidarios y amorosos, yo hoy no le tendría tanto miedo o no estaría tan preocupado como estoy ante la posibilidad de que siga habiendo pandemias, ¿no? Yo diría que vengan las pandemias que quieran venir, si nosotros hemos sido capaces de construir las tramas y las redes de cuidados comunitarios, solidarios,
que nos merecemos y que son indispensables desde mi punto de vista. Bueno, nos van a cortar el tiempo tirano este de Instagram. Yo te agradezco profundamente, realmente. Sos un referente, pero irreemplazable, así que mil gracias. Contá con nosotros. Me quedo con algo que deslizaste, pero que no quisiste profundizar, que está pasando en la universidad, y estamos para ayudar porque tus voces que son múltiples y son diversas, porque traes voces de otras y de otros a la conversación, es mucho de lo que necesitamos en este momento. Así que profundas gracias. En 10 segundos se va a cortar. Nos vemos pronto y muchísima fuerza. Muchas gracias a vos y bueno, en cuanto nos veamos y si